Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, licenciado, claro. ¿Me escuchan y me observan? Solo se le escucha, de ahí se observa una cámara y nada más. Eso estoy intentando desactivar. Creo que tengo problemas con la cámara. Voy a conectar en otro dispositivo para intentar impartir el curso. Solo denme un momento. Voy a desconectar un momento de acá. Creo que sí, me logran percibir en este dispositivo, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Vamos a intentar, vamos a ver cómo le hacemos para percibir bien, escuchar bien, que yo no lo escucho. Ahí estamos. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Julio Romeo Roca Martínez. Por hoy vamos a impartir el curso de Derecho Procesal Penal 1, ¿verdad? Según la información que me había transmitido el licenciado Ronnie López, íbamos en el cuarto punto del temario del curso, exactamente en el tema la Constitución de la República, la Constitución de la República y el proceso penal guatemalteco. ¿Estoy en lo correcto, compañeros? ¿Alguien que levante la mano y me pueda informar respecto a si es así? Licenciado Marco Aníbal. Buenas noches, licenciado. Sí, solo para comentarle, según las notas que yo tengo, estamos en las garantías constitucionales. Y Ok, garantías constitucionales. así es. Eso fue en la fecha del Sería 19 de la última clase. el punto 4, ¿verdad? Primero inciso, principios y garantías constitucionales que informan el proceso penal guatemalteco. Exacto. Usted, lo que necesitamos como un presaber para impartir la clase de hoy, sería que tengan a la mano el programa de estudios del curso Derecho Procesal Penal 1, ¿verdad? Para que podamos desarrollar de mejor forma el contenido del mismo. Eso ustedes ya lo tienen que tener y vamos a dar inicio a la clase de hoy, haciendo referencia a qué son las garantías constitucionales y cómo se concatenan con el derecho procesal penal. Lo que necesitamos es que tomen nota y la clase está siendo grabada. Posteriormente voy a pasar material de apoyo en el cual van a poder consultar lo que estamos impartiendo el día de hoy. Tengo entendido que el licenciado Ronnie López utiliza una serie de material didáctico como diapositivas para apoyarse, ¿verdad? No sé si la auxiliar del curso me puede ayudar para aperturar el material didáctico. Si no, vamos a dar la clase de forma magistral.
Para iniciar el desarrollo de las garantías constitucionales del proceso penal, es necesario definir qué es una garantía constitucional y para qué nos sirven las garantías constitucionales. Se entiende como garantía constitucional todos aquellos medios que tienen los individuos para poder salvaguardar sus derechos del actual arbitrario del Estado. Es decir, todos los procesos tienen medios por los cuales van a poder accionar los individuos a una justicia constitucional para decirle a la autoridad competente que le fueron vulnerados algunos derechos. ¿Se entiende qué es una garantía? ¿Alguna duda respecto a qué es una garantía constitucional? Ustedes ya pasaron el curso de Derecho Constitucional, no sé si lo recuerdan. ¿Alguna persona que pueda levantar la mano para poder afirmar el presupuesto que yo les estoy mencionando? Las garantías son las que el Estado nos brinda para proteger nuestro bienestar. Dígame, licenciada Ingrid Elizabeth Say. Les pido disculpas que he tenido un poco de inconvenientes con los dispositivos electrónicos para poder acceder, pero dígame, licenciada. Las garantías constitucionales es la garantía que nos brinda el gobierno a nosotros los ciudadanos para salvaguardar nuestra libertad de actuar en la ciudad, nuestra salud, la educación y esas cosas. Sí, las garantías constitucionales vienen siendo seguridades que se tienen para el efectivo goce de los derechos como individuos. Esos derechos fundamentales, como usted lo mencionó, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vida, a la libertad, a la locomoción, ese catálogo de derechos que desarrolla no solo la Constitución, sino tratados en materia de derecho internacional y que salvaguardan no solo órganos nacionales, sino que también órganos internacionales. En ese sentido de ideas, una garantía, como lo mencioné, es un mecanismo constitucional que tiene el individuo para poder, para que el Estado le salvaguarde esos derechos. Y esto inicia a raíz de un Estado democrático. ¿Qué es un Estado democrático o un Estado de derecho? Eso ya lo vieron, discúlpenme que se los vuelva a mencionar, en el curso de Derecho Constitucional. Pero un Estado democrático, así en palabras coloquiales, es un Estado que salvaguarda los derechos del individuo y se debe al individuo, no al Estado, como un Estado autoritario. En un Estado autoritario se tenía la idea que el Estado se debía al Estado. No, en el Estado de Derecho vienen todas estas personas doctrinarias y todas estas personas que se le consideran precursores a la creación de la Constitución Política de la República de Guatemala, vienen y le otorgan un catálogo de derechos, principios, para que y libertades fundamentales para que el individuo pueda protegerse del actuar del Estado. Si recordamos, en la época medieval existían estados autoritarios, es decir, los estados monárquicos. Esos estados monárquicos tenían el poder absoluto. Ese poder absoluto les permitía señalar a las personas de culpables o inocentes sin llevar un juicio justo dotado de garantías, como lo tenemos en los estados democráticos. En ese orden de ideas, ya que definimos que es una garantía, es necesario crear una premisa mayor. Esta premisa mayor viene del pensamiento. ¿Qué relación tienen las garantías constitucionales con el proceso penal?
todos tenemos a bien la definición que es un proceso penal, pero no tenemos qué vínculo existe o no sabemos qué vínculo existe entre las garantías constitucionales y el proceso penal. Yo siempre he sostenido la siguiente frase: el derecho penal es derecho constitucional aplicado. Y quiero que les quede claro esto: el que maneja el derecho constitucional o las garantías constitucionales va a poder manejarse en cualquier tipo de proceso, y más en el proceso penal, que es un derecho constitucional aplicado. ¿Se entiende lo que estoy tratando de transmitir? Alguien que levante la mano para poder verificar si el conocimiento está llegando hasta ustedes. Buenas noches, Después voy a realizar una serie de preguntas para ver si están prestando atención o si las personas que tienen apagada su cámara están en realidad conectadas a la presentación. El licenciado José Rigoberto Hernández de Brey. Díganme. Buenas noches, licenciado. Sí estamos poniendo atención. ¿Qué entiende usted, licenciado, como un concepto referente a la garantía constitucional? ¿Alguien que me pueda decir qué es una garantía constitucional? Vuelvo a preguntarlo, ya lo pregunté, pero tienen que saber que para que ustedes puedan pasar al siguiente nivel y poder vincular las garantías constitucionales con el derecho procesal penal, es necesario que entiendan qué es una garantía constitucional. Y créanme, si ustedes manejan las garantías constitucionales, van a poder ejercer una defensa, o si trabajan en el Ministerio Público, van a poder realizar su labor de mejor forma, no vulnerando derechos de los indicados o de los sujetos procesales. Licenciado, disculpe, yo considero de que las garantías constitucionales son las que están plasmadas en la Constitución política, en los artículos. Licenciado, disculpe que lo interrumpa. Pues yo tengo como concepto de garantía constitucional que es un derecho que todos los individuos o ciudadanos guatemaltecos, en este caso, contamos que el Estado debe protegernos en el momento en que nosotros que seamos indicados o que estemos en un proceso penal. Desde ese momento, cuando alguien nos diga, mire, usted cometió tal delito, van a tratar de probarnos. Desde ese momento yo soy inocente. Ahí está, perfecto. Usted acaba de mencionar una garantía genérica que describe nuestro ordenamiento jurídico o la Constitución, y a través de la Constitución viene y se desarrolla en leyes ordinarias, reglamentarias e individualizadas. Usted acaba de mencionar la primera garantía que reviste a todo individuo dentro de un proceso penal. Ya que tenemos la definición de qué es una garantía constitucional, vamos a nombrar garantías genéricas que revistan al proceso penal. Aquí está exacto, solo que porque estoy en Puerto Barrios y está haciendo un poquito de calor. Una de las garantías genéricas que se encuentran en nuestro ordenamiento jurídico es lo que acaba de mencionar el licenciado, que se pronunció anteriormente, es la presunción de inocencia. ¿Tienen a la mano su Constitución Política de la República de Guatemala? Sí, licenciado. ¿Ya? ¿Sí? Alguien que hubiera pasado el curso de Derecho Constitucional que me pueda mencionar en qué artículo de la Constitución Política de la República de Guatemala se desarrolla el derecho de defensa. O la presunción de inocencia, perdón, la presunción de inocencia. En el artículo 12. Artículo 12. ¿Lo puede leer, licenciado, por favor? Es el artículo 14. Sí, es el 14. Derecho a la defensa.
Para mí es artículo 14 que dice presunción de inocencia y publicidad del Artículo proceso. 12, ¿verdad? ¿Qué Sí, 14. establece el artículo, qué estatúa el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala? Derecho de defensa, licenciado. Derecho de Ujú. defensa. Léanlo, por favor. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie puede ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído, vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente o preestablecido. Así es, eso es lo que establece el artículo 12 respecto a el derecho de defensa, y que en este artículo se desarrolla la presunción de inocencia. ¿Dónde se desarrolla? Vamos a ver si alguien ha logrado establecer o analizar en qué parte del artículo 12 se menciona la presunción de inocencia o se desarrolla la presunción de inocencia. Les voy les quiero dejar Segundo párrafo. claro algo. Ajá. Segundo párrafo. En el segundo párrafo, ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. No, ahí no se desarrolla el derecho o esta garantía genérica de la presunción de inocencia. Es en Es nadie en el primer párrafo. ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal. Eso es el debido proceso, que es otra garantía genérica, una garantía constitucional genérica, pero no es la presunción de inocencia, es un debido proceso. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables, nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso penal. Eso es un debido proceso. Pero miren lo que dice acá: la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. En el artículo 12 se desarrollan las garantías que les voy a desarrollar en esta clase. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni probado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso penal. Acá donde dice vencido en proceso penal, es donde el legislador constitucional incluye dentro de los derechos constitucionales o garantías constitucionales esta de la presunción de inocencia. Yo puedo ser culpable. Ustedes ya llevaron un curso de Derecho Penal 1, donde desarrollaron la teoría del delito y todos esos filtros que se tienen que pasar para poder decir y reprocharle a esa persona que es culpable, ¿verdad? Hasta ese momento que yo soy vencido en proceso penal, puedo ser sindicado socialmente por todos los sujetos de un Estado como culpable. Entonces, esa presunción de inocencia es una garantía que reconoce nuestro ordenamiento jurídico constitucional y es un derecho de la persona sujeto a la persecución penal, ¿ya? ¿Me entienden lo que les estoy tratando de decir? La presunción de inocencia constituye una garantía para el imputado y es uno de los pilares del proceso penal. Sin esta garantía, entraríamos a lo que anteriormente se le conocía, les vuelvo a repetir, como un Estado absoluto, donde el monarca, sin que pasara todo un proceso revestido de derechos, la persona que estaba siendo sindicada era, a criterio del monarca, era declarado culpable, ¿ya? ¿Qué nos dice la presunción de inocencia? Durante un proceso penal, la persona no tiene que ser tratado como culpable, aunque sea sindicado por el delito de violación, el delito de asesinato, los delitos de cuello blanco, cuello pasivo, cuello activo, tráfico de influencias, peculados, ¿ya? ¿Por qué les quiero decir esto? ¿O por qué les quiero transmitir esto? Estamos estudiando derecho. Dejemos a un lado lo que es política. Si quieren estudiar política, ya llevaron un curso de ciencia política, recuerdo,
y está la Escuela de Ciencia Política. Lo que nosotros estamos estudiando es Derecho, y tenemos que salvaguardar a nuestros patrocinados, o como entidades creyentes, ya sea Superintendencia de Administración Tributaria, Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación. Tenemos que procurar como funcionarios que todas estas garantías constitucionales se cumplan dentro del proceso penal. Y esta primera garantía la vulneran la mayoría de autoridades que atraviesan o que son sujetos dentro de un proceso penal. Les voy a colocar un ejemplo respecto a la vulneración de esta garantía genérica constitucional de presunción de inocencia. Ustedes tienen conocimiento de los delitos de alto impacto que se están tramitando en los juzgados de mayor riesgo de Torre Tribunales del Departamento de Guatemala. ¿Se recuerdan aquellos audios que salieron a la luz en el año 2018 de Sandra Torres? Cuando le decía a Gustavo Alejos Cámbara, le mencionaba respecto a cierto patrocinio que iban a recibir de entidades del sector privado para la campaña política. Todos estos audios fueron incorporados a un proceso penal a través de un método de investigación, un método especial de investigación. Este método especial de investigación se llama método especial de investigación de interceptación de comunicación o de comunicaciones. ¿Qué hace el Ministerio Público? Hay una unidad que se llama UME, Unidad de Métodos Especiales, en el Ministerio Público, y viene y coloquialmente se le dice chuzar el teléfono o interferir en la comunicación de los individuos, en ese derecho de privacidad de las comunicaciones. Para eso tienen que tener orden judicial, ¿ya? Cuando logran intervenir las comunicaciones de los individuos de un celular a otro, ¿qué pasa? Se obtiene una escucha. Esas escuchas solo pueden ser dilucidadas en un proceso penal. Y el proceso penal solo puede ser público para los sujetos que intervienen en el mismo. No puede ser público para la sociedad, no pueden ser públicos para otras personas como las organizaciones no gubernamentales, las ONGs o los medios de comunicación. Porque para poder acceder a este método especial de investigación se tuvo que cumplir con un procedimiento judicial y que solo pueden tener, como se los vuelvo a repetir, solo pueden tener acceso el Ministerio Público, sujetos y el juez, ¿ya? ¿Qué pasó dentro de estos casos emblemáticos de corrupción? No estoy criticando ni nada, pero existió una vulneración y rompimiento a una cadena de custodia de los métodos de interceptaciones de comunicación. Al momento de romper esta cadena de custodia y hacerlos públicos a los medios, todas esas escuchas, ¿qué pasó? Se vulneró una garantía genérica de la garantía genérica de la presunción de inocencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya la sociedad venía y se indicaba a las personas que estaban inmersas en el proceso penal como culpables, sin haber pasado por el debido proceso. ¿Y cuál es el debido proceso? Ustedes, a lo largo del curso, vamos a desarrollar lo que es el proceso penal. Y el proceso penal tiene una serie de etapas. Esa serie de etapas inicia desde un acto introductorio, que después ese acto introductorio se convierte en una primera declaración, después va la etapa intermedia, el debate oral y público, y ahí queda. Y otros dicen que los medios de impugnación, pero no es así. El proceso penal se divide en 3 etapas, que sería la etapa preparatoria, etapa intermedia, debate. ¿Ya? Hasta que usted llega al debate, puede ser considerado culpable por un tribunal preestablecido, que le diga y que dicte una sentencia condenatoria.
¿ya? Si usted no ha sido sentenciado por un delito que cometió, a usted no le pueden reprochar ni un grado de culpabilidad. ¿Se recuerdan que eso lo vieron en la teoría general del delito? Cuando pasaban todos esos filtros. ¿Qué es el delito? Una acción típica antijurídica y culpable. Eso del culpable se observa en la sentencia. ¿Ya? Si no existe sentencia, a usted lo tienen que tratar como inocente. Y esta garantía, como se lo dije, viene siendo o constituye una garantía que tiene el imputado. Y es uno de los pilares del proceso penal acusatorio. Ya vieron los tipos de procesos penales que han existido a lo largo del tiempo, como lo es el inquisitivo, el acusatorio y el mixto. En Guatemala se desarrolla el proceso penal acusatorio. Acá tenemos una pregunta. Cuando tengan preguntas, levanten la mano. Pero tenemos la pregunta del licenciado Marco. No leí el nombre, que créanme que está siendo un poco difícil impartir el curso a través de el teléfono. Mencionaba algo respecto a la fragancia. Cuando son tomados como en el hecho, ¿verdad? Al momento del hecho, y que la Policía Nacional Civil viene y los captura porque fueron tomados con las manos en la masa, se le conoce coloquialmente, y todo esto se socializa a través de los medios de comunicación. A mi criterio, no, sí se está vulnerando, cuando se socializa, se está vulnerando el derecho a la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque puede ser que, créanme que me ha pasado, hasta a mí me pasó, que por un homónimo yo estaba en las bases del Ministerio Público. ¿Y qué es un homónimo? Que viene una persona, yo perdí mi DPI, y cuando lo captura la Policía Nacional Civil o lo aprende, presenta el DPI de la persona, el DPI que se encontró, y durante el proceso penal lo identifican con el nombre del DPI de la persona que encontró. En mi caso era Julio Romero Roca Martínez. Yo hasta había sido sentenciado cuando no había tenido intervención en el hecho. Este es un homónimo, que una persona utilice el nombre de otra dentro de un proceso penal para identificarse. Pero, respondiendo el cuestionamiento que me hizo el compañero, a mi criterio, sí se vulnera la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque, como le digo y como establece el Código Procesal Penal, la Constitución Política de la República de Guatemala, tratados en materia de derechos humanos internacionales, como lo es el Pacto de San José, la presunción de inocencia, el proceso solo puede ser público o solo pueden tener acceso al proceso las partes. ¿Quiénes son las partes del proceso? ¿Alguien que pueda responder esa pregunta? Que levante la mano. Marco Aníbal Ramírez, licenciado, díganme. Los sujetos procesales. ¿Sí, licenciado? Le decía al licenciado los sujetos procesales, los llamados sujetos procesales. Así solamente pueden tener acceso al proceso los sujetos procesales. No así, muchas gracias. No así los demás sujetos. Puede ser público hasta el debate. Ahí puede ser público un proceso. Pueden tener acceso las demás partes o los demás sujetos que no intervienen en el proceso hasta el debate. Pero en la etapa intermedia, en la etapa preparatoria, en una etapa antes a que inicie un proceso penal, no pueden tener acceso los demás sujetos. ¿Por qué? Si tienen, sí, créanme que este tema lo he tratado hasta en organismos internacionales, porque he tenido la oportunidad de tener casos en los cuales hemos llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no se han resuelto, pero hemos puesto de manifiesto este tema de la presunción de inocencia.
que los medios de comunicación, cuando tienen acceso a un proceso penal y divulgan la información de un proceso penal, vulneran, a mi entender, la presunción de inocencia de los indicados en cualquier tipo de proceso. Pero existen procesos de alto impacto, como se los mencioné, que tienen un grado de importancia social mayor y se dotan de garantías por las leyes especiales que se conocen en el mismo proceso, mayores a un proceso ordinario, aunque el proceso penal es el mismo, pero existen procesos especiales y procesos penales ordinarios, ¿ya? Pero a mi criterio, cuando se divulga cuando agarran a alguien con las manos en la masa y se divulga la información, sí se vulnera la presunción de inocencia. No estoy diciendo que los medios de comunicación no pueden tener un acceso al proceso, pero sí tendrían que existir ciertos límites, ciertas garantías, lo que estamos viendo, garantías de carácter constitucional para el actuar de los mismos, ¿verdad? Creo que la mayoría de personas no comparten mi criterio, pero esa es mi forma de pensar. Licenciado José Rigoberto Hernández de Broy, dígame. ¿Lo escucho, licenciado? Perdón, que es que la compu estaba... Licenciado Marco Andrés Higueros Martínez. Sí, sí. Ok, mira. La declaración contra sí o contra parientes. Créame que este es un tema que entra a discusión y ustedes lo van a ver durante su desarrollo de la práctica profesional ya cuando sean abogados y notarios y que tengan a bien defender a una persona. La declaración contra sí mismo. En otros estados, como Estados Unidos, aunque es un estado totalmente garantista que no interviene políticamente en el organismo judicial, ¿verdad? Se toma en cuenta cuando una persona se declara culpable. Pero en el estado de Guatemala no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque en el estado de Guatemala existe algo que se llama la carga de la prueba, ¿ya? ¿Ya? Y la carga de la prueba recae en el proceso penal, en el Ministerio Público. Aunque usted diga, yo soy culpable, yo soy culpable, yo soy culpable, como sujeto sindicado, el Ministerio Público no tiene que tomar en cuenta lo que esa persona está diciendo al momento de declararse culpable. ¿Por qué? Porque el artículo 5 del Código Procesal Penal establece algo muy importante. ¿Qué es lo que establece el artículo 5? Yo lo tengo acá, el Código Procesal Penal. Quiero dejarles claro algo. El derecho, o para que sean buenos abogados, ustedes tienen que realizar un estudio de forma integral. ¿A qué me refiero con esto? No solo tienen que memorizar las leyes, no solo tienen que leer el código, los códigos, tienen que leer lo que dice la definición de derecho. ¿Qué dice la definición de derecho? O estudiar y analizar. Dice, es un conjunto de normas, principios, doctrinas y jurisprudencia. Entonces, para que ustedes puedan entender el derecho, tienen que realizar un estudio del mismo de forma integral. Tienen que estudiar leyes, doctrina y jurisprudencia. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque les voy a dar ejemplos en los cuales cuando se manifiesta una persona que se le ha vulnerado una garantía constitucional
ante el órgano competente, este órgano que imparte justicia constitucional le dice, bueno, a usted se le ha vulnerado la garantía de presunción de inocencia. Pero para resolver el cuestionamiento del compañero, el artículo 5 del Código Procesal Penal establece, el proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y las circunstancias en que pudo ser cometido, el establecimiento de la posible participación del sindicado, y ahí lo vamos a dejar. Entonces, el proceso penal tiene ese objeto de averiguar la verdad, ¿ya? Y cómo pudo haber participado el sindicado. Y esta averiguación recae sobre el ente investigador, que el ente investigador es el Ministerio Público. El Ministerio Público es el ente que tiene que demostrar a través de una plataforma fáctica, jurídica y probatoria que usted cometió un delito. La simple declaración del sindicado en un proceso penal en contra de sí no puede constituir prueba dentro de un proceso penal, porque se los vuelvo a repetir y que se les quede. Esta carga de la prueba recae sobre el ente investigador. ¿Y quién es el ente investigador en Guatemala? El Ministerio Público. Si el Ministerio Público no demuestra dentro de su plataforma fáctica, que es una plataforma de hecho, la plataforma probatoria, que los hechos tienen que ser comprobados o probados por pruebas, o tiene que demostrarse esos hechos que está diciendo, porque usted, señor licenciado Marco Aníbal, cometió el delito de defraudación tributaria, porque el día 18 de marzo del año 2022, en la aduana de Tecumumán, ingresó la declaración de mercancía identificada con el régimen 23 ID, en los cuales declaró que ingresaba al territorio nacional e internaba al territorio nacional 23 pares de zapatos. Y cuando se realizó la revisión física documental de la declaración de mercancía, la autoridad aduanera logró constatar que usted, Marco Aníbal Ramírez, no había declarado la totalidad de lo que tenía el contenedor, porque usted en realidad había traído 100 pares de zapatos, y ahí se desarrolla una intimación de hechos, así se desarrolla. Esa plataforma de hechos tiene que ser comprobada por una plataforma probatoria, y la plataforma probatoria son las pruebas, medios de investigación o los indicios según la etapa procesal en los cuales se conozca la prueba, ¿ya? Eso que dice el Ministerio Público tiene que ser comprobado, y a veces no se comprueba, y no se comprueba en la práctica. A veces la plataforma fáctica, la plataforma de hechos que intima el Ministerio Público no la pueden comprobar, y como los órganos jurisdiccionales están del lado del Ministerio Público y no buscan esa igualdad procesal que tienen los procesos, solo se dejan llevar por lo que se dice y no por lo que se prueba, y no encuadran bien los delitos, ¿ya? Entonces, para responder la pregunta de por qué no se toma en cuenta la declaración en contra de sí mismo, porque existe un principio procesal que se llama la carga de la prueba, y la carga de la prueba recae sobre el ente investigador, y el ente investigador es el Ministerio Público, y es el que tiene que demostrar que usted cometió X cosa. ¿Quedó claro? Licenciado Marco Andrés. Ajá. Como la declaración contra de sí. Va. Creo que nos estamos yendo más allá y no hemos llegado a desarrollar lo que es la presunción de inocencia, pero para resolver de forma rápida
lo que usted está consultando, existen esos filtros que están dentro de la teoría del delito, y para que la conducta o acción humana se pueda encuadrar dentro de un tipo, es necesario que cumpla con los tipos objetivos y tipos subjetivos. Si no cumple con los tipos objetivos y tipos subjetivos, no puede concurrir delito. Si existe una acción humana, si existe una norma que dice que no se puede matar, pero existe un elemento de justificación que se llama legítima defensa, ¿verdad? Entonces esto no encuadra dentro de la declaración contra sí, sino que va en torno a la teoría del delito, que ustedes tienen que estudiar, y les voy a pasar material para que estudien y que no estén perdidos dentro de lo que es de la argumentación y de la clase que estoy dando, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Referente a la presunción de inocencia, lo que les quería decir es que en Guatemala este derecho no se aplica porque somos un estado totalmente poco desarrollado, subdesarrollado, aunque doctrinariamente y legalmente tenemos todos los insumos para poder desarrollar un proceso penal a cabalidad. La poca educación nos hace vulnerar ciertos derechos, y eso hace que muchas veces los procesos se caigan porque las partes, cuando tienen buena asesoría, hacen valer sus derechos y interponen algún tipo de acción constitucional de amparo o inconstitucionalidad de las leyes para poder hacer valer sus derechos, y por esta poca instrucción que tienen las autoridades y esa vulneración de derechos o garantías constitucionales, se caen los procesos. Y por eso después dice, ¿por qué liberaron al violador? Porque no se les respetaron sus garantías y se retrataron en los procesos. ¿Se entendió lo que es el derecho de la garantía de la presunción de inocencia? Nancy, Verónica. ¿Sí se entendió? Vamos a desarrollar lo que es el derecho de defensa. El derecho de defensa es una garantía constitucional que le asiste a toda persona. Eso, dejémoslo claro, las garantías constitucionales le van a asistir a todas las personas. ¿Y a qué se refiere esto? Existe para resguardar los derechos de los individuos dentro de un proceso, ya sea penal, civil, laboral. Y es una facultad también que tienen todas las personas de accionar y ejercer su defensa en todo proceso donde se involucra. Creo que todos tenemos acceso a los medios o plataformas digitales y podemos tener acceso a definiciones, ¿verdad? Vamos a llevar esto del derecho de defensa a la práctica. ¿Lo puedo interrumpir? Disculpe, licenciado. Leonel Arrieta. Sí, Arrieta. Arrieta. Con una preguntita, fíjese que yo entré como a las -4 a la clase. Sí, sí. Y ya estaba usted acá. Con una pregunta, mire, mi nombre es Leonel Arrieta Guzmán. Ahora yo quería saber cuál es su nombre y cuál es el motivo, porque yo normalmente no dejo de asistir a ninguna clase. ¿Y cuál es el motivo por el cual tenemos el cambio? Disculpe, yo sé que fue mi responsabilidad, pero si está fuera tan fino, que me salga de la situación que usted está hablando. Quisiera saber, en pocas palabras, ¿no?, para enterarme. Disculpe. Mi nombre es Julio Romero Roca Martínez, actualmente laboro como fiscal en el Ministerio Público de la República de Guatemala. También he ejercido la defensa anteriormente de ser fiscal, ejercí como defensor, y el motivo por el cual estoy impartiendo el curso del derecho procesal 1 es a petición del licenciado Ronnie López, como lo manifesté al inicio de la clase, ¿verdad? Respondo su consulta, licenciado Leonel Arrieta. Sí, es un gusto saludarlo y conocerlo, y primero Dios que podamos aprender un poco, ¿verdad? Así es, para eso estamos. Cualquier duda pueden levantar la mano, como hemos
logrado durante el curso responder ciertas consultas del estudiantado. Muy fino, ¿eh? Habíamos manifestado que el derecho de defensa es una garantía constitucional que posee toda persona dentro del proceso penal. Esta garantía constitucional constituye una facultad para contar con el tiempo y los medios para ejercer una defensa en todo proceso donde se vea involucrado un individuo. Toda persona que está atravesando el proceso penal tiene derecho a defenderse. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se recuerdan cuando ustedes llevaron el curso de teoría general del proceso? ¿Qué pasa si a ustedes los atacan? ¿Cuál es la acción natural del ser humano? La acción natural del ser humano va a ser defenderse. Si a mí me atacan, me voy a defender. ¿Ya? Ustedes vean al proceso penal como el ataque del Estado hacia la persona que está siendo sindicada de un hecho delictivo. ¿Ya? Ese derecho de defensa tiene que estar incluido dentro del debido proceso y ahorita lo vamos a desarrollar con un ejemplo. ¿Cómo nos vamos a poder defender dentro de un proceso penal? El Código Procesal Penal establece una serie de derechos y la forma por la cual se tiene que desarrollar un proceso, ¿ya? Ahí están los lineamientos. El Estado de Guatemala no puede sobrepasar del punto A al punto B. Su actuar solo puede estar emparcelado o encuadrado dentro, un ejemplo, le voy a colocar dentro de esta hoja. El Estado no se puede salir de aquí, no puede ir por acá, no. El Estado solo puede llegar hasta los bordes que lo permiten el Código Procesal Penal, ¿ya? Si se vulnera un derecho establecido en el ordenamiento jurídico guatemalteco, usted puede hacer ejercicio de su derecho de defensa. Un ejemplo sería cuando a usted no le notifican. ¿Qué pasa si a usted no le notifican el actuar o la resolución de un órgano jurisdiccional? ¿Usted qué viene a hacer? Usted está siendo atacado. A usted le están vulnerando un derecho. Usted viene y va a hacer efectivo ese derecho de defensa que le asiste. Va a interponer un recurso. A ese accionar se le llama derecho de defensa. O cuando usted está en la primera declaración, el Ministerio Público sindica hechos, ¿ya? Y argumenta la necesidad de ligarlo al proceso. ¿Qué viene a hacer usted como abogado defensor? Va a ejercer la defensa material, la defensa técnica de su patrocinado. Y le va a decir al Ministerio Público, no, usted está mal, porque el tipo que está intimándole a mi patrocinado no es el correcto. Un ejemplo que les puedo dar de una persona que la encuentran manejando un carro robado. ¿Qué pasa con esta persona que la encuentran manejando un carro robado? Lo aprenden, lo llevan ante un órgano jurisdiccional y les indican el delito de robo agravado. Pero ¿será que el Ministerio Público tiene los elementos suficientes para poder sindicar a la persona por el delito de robo agravado? A mi criterio, no. ¿Por qué? Porque no lo están vinculando en el lugar de los hechos. No existe esa imputación objetiva o la casualidad que tiene que tener todo hecho que se indica el Ministerio Público, sino que lo están agarrando después de haberse cometido el delito de robo agravado. Imagínense que a usted le vendieron ese
ese vehículo, y usted no estaba enterado de que, y eso pasa, de que ese vehículo era de procedencia ilícita. A usted lo pueden sindicar por un encubrimiento propio, ¿ya? Usted como defensa técnica va a tener que demostrar eso, ¿ya? Entonces, el derecho de defensa o esa garantía constitucional de defensa viene siendo ese conjunto de facultades que tiene todo individuo para poder decir a la autoridad estatal, miren, no fue así. Todas esas garantías, yo contra ese ataque que me están haciendo, yo me puedo defender, ¿ya? Es como el ajedrez. Usted las blancas y... No, el Ministerio Público es las blancas, es el que ataca primero, y las negras sería el sindicato, que tiene que venir y responder hacia el ataque. ¿Con qué? Con los medios que dota el ordenamiento jurídico guatemalteco para defenderse. ¿Cuáles son esos? Los que establecen el debido proceso, actividades procesales defectuosas, apelación, reposición, casación, amparo, apelación de amparo. Se puede ir a entidades internacionales como lo es la CIDH. Pero, ¿tienen alguna duda respecto a lo que es el derecho de defensa o la garantía de la defensa de todo sindicato? Y no solo es un derecho que le asiste al sindicato, que también es un derecho que le asiste a todos los sujetos dentro del proceso penal. También puede hacer efectivo de este derecho el Ministerio Público. ¿Ya? Héctor Danilo, dígame. Gracias, Lick. Buenas noches. Fíjese que respecto a lo que usted estaba hablando con anterioridad del derecho de defensa y la declaración contra sí y parientes, el licenciado Ronnie López ya había tenido a bien darnos una explicación bastante amplia de eso y mencionó el artículo 181 del Código Procesal Penal, que es la objetividad, donde aterrizamos en lo que usted estaba diciendo, ¿verdad? Que el Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad. Entonces, lo que decía... Los tribunales no, es el Ministerio Público. Los tribunales no. El artículo 181 del Código Procesal Penal así lo reza. Objetividad. El Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba. Para mí está mal. Les voy a decir algo. A veces está los códigos o todas las leyes están redactadas con las patas, ¿verdad? Y en ocasiones se mezclan conceptos, ¿verdad? Correcto, pero de acuerdo a lo que dice el artículo. A lo que establece el artículo 181, establece la objetividad. Y establece que, salvo ley penal disponga lo contrario, el Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad, mediante los medios de prueba permitidos. Es correcto. Como se los expliqué para dejar claro, ¿verdad? Y esto es algo que tal vez se va a salir del temario o del programa, pero sí necesito que ustedes presten atención a lo que estoy diciendo, porque el artículo 5 establece que el proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito y las circunstancias en que pudo haber sido cometido. Ya, eso es la averiguación de la verdad, y esta recae sobre el Ministerio Público. Lo que viene a hacer el órgano jurisdiccional o los tribunales de justicia es a realizar un juicio valorativo respecto a los medios que presenta el Ministerio Público, pero él no averigua. Si no, es correcto. Si no, eso fue lo que explicó el licenciado Ronnie López en relación al artículo 16 constitucional de la declaración contra sí. Él dio una explicación bastante amplia que por qué la persona no podía ser condenada, y él mismo lo dijo, ¿verdad? Haciendo el derecho comparado con Estados Unidos, que allá el acusado se declara culpable y no hay más que hacer. Entonces también lo mencionó. Lo mencionó, correcto. Y entonces también amplió diciendo que el principio de objetividad, ¿verdad?, de la prueba recae específicamente sobre el Ministerio Público, lo que usted estaba diciendo de la carga de la prueba, ¿verdad? Entonces, tiene usted toda la razón en decir que los tribunales tienen el principio de objetividad para juzgar,
no para Ujú. investigar. Sin embargo, Así el es. Ministerio Público es el que tiene, vamos a decir, la estafeta en este momento, aunque sea flagrancia, de investigar. Ese es lo que yo le quería aclarar, ¿verdad? Para que no estemos tan perdidos, porque sí, el licenciado lo había explicado y lo explicó de una manera amplia, ¿verdad? Porque dijo, el Código Procesal Penal va más allá de la Constitución, porque dice Así que es. el Ministerio Público es el encargado de El suministrar. Código Procesal Penal o el proceso penal, más que el Código Procesal Penal, Sí, no solo exactamente, está revestido de ordenamiento jurídico interno, sino que se tiene que procurar por salvaguardar todos esos derechos de carácter internacional, ¿ya? correcto. Un ejemplo que les puedo dar es las leyes de Nelson Mandela, ¿ya? Las 100 reglas del Nelson Mandela o los tratados de Brasilia. Son tratados de materia internacional que vienen a revestir y a dotar de mejores garantías a un sindicado dentro del proceso penal. Sí, ¿Ya? correcto. Por eso el artículo 16 lo reza en sus primeras 3 palabras, ¿verdad? Donde dice, en proceso penal. Ahí Ujú. está dictado perfectamente. En proceso penal, ninguna persona puede ser obligada a declarar. Entonces, el licenciado López lo dijo taxativamente, ¿verdad? Estamos hablando en el proceso penal. Va. Ahora yo les voy a mencionar algo. Esto es contradictorio con algo que ustedes vieron en en derecho penal 1 o 2, no sé si ya lo pasaron, referente al derecho penal del enemigo. No sé si recuerdan, no sé si se recuerdan de eso. Ujú. Ahí les voy a dejar la duda. Eso es Busque. de Zaffaroni. ¿Ah? Es lo que acaba de usted decir es No, de Zaffaroni. no, es de Jobs. Es de Yo, Jobs. Zaffaroni es un poco, ajá, Jobs. Zaffaroni es un poco más garantista y usted va a encontrar en la literatura de Zaffaroni eh, pro derechos humanos. Contrario a Jobs, que es alemán, él dice, trato igual para los iguales, trato desigual para los desiguales, es decir, para las personas que son consideradas antisociales, se le tiene que aplicar otro tipo de proceso penal. Digamos que a un terrorista, a una persona asocial, antisocial, vienen y todas estas garantías constitucionales se las restringen y se las quitan. Si se dan cuenta cómo tratan a las terroristas en Estados Unidos, pueden percatar de que no les dotan de este tipo de garantías. Lo mismo pasa en Guatemala, cuando una persona pertenece a la delincuencia organizada. La ley contra la delincuencia organizada establece una figura que se llama el colaborador eficaz. Y esa era una discusión que teníamos con el licenciado Ronnie López anteriormente, hace como 2 años, referente a esa declaración que existía contra sí mismo y que era tomada como plena prueba en un proceso penal. ¿Ya? Pero no sean, discúlpenme que se los diga así, pero ilusos al creer que la Constitución Política de la República de Guatemala viene y va a dotar de todas las garantías a las personas, porque existen figuras dentro de nuestro ordenamiento jurídico eh, hacen como una antonimia a estas garantías, y una de ellas es la figura del colaborador eficaz, ¿ya? Se recuerdan de Juan Pablo Monzón. Declara contra sí mismo, es declarado culpable en un procedimiento abreviado y se toma como plena prueba esa garantía, esa declaración, vulnerando esta garantía constitucional de declarar contra sí mismo. Se las dejo ahí para que ustedes analicen y creo que es el momento oportuno para que ustedes se puedan percatar de que existen más instituciones dentro del derecho procesal penal y que lo que les estamos enseñando acá solo es una pincelada, ¿ya? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Disculpen que sea tan amplio, pero yo soy un apasionado del derecho penal, derecho procesal penal, y quisiera tener un montón de tiempo para poder explicarles con ejemplos y jurisprudencia y doctrina lo que se desarrolla en el programa del curso. Profesor, disculpe que lo moleste. ¿Sí?
fíjese que lo de la carga de la prueba, ya hubo un examen, ya había una pregunta de esas ahí, el primer examen. Entonces, si usted no lo está dando nuevamente, pues yo le agradezco, ¿no? Porque definitivamente nunca cae mal estar repasando, ¿no? Ok. Pero sí, le estamos viendo yo lo estoy viendo desde otro punto de vista, ¿verdad? El licenciado Ronnie, pues, tendrá su forma de enseñar y usted tiene la suya, ¿verdad? Pero me parece muy, muy buena la de los dos, la verdad. Cada abogado tiene un criterio y se va sobre esa línea. Por eso ustedes después van a observar que existen infinidad de teorías y uno agarra a esta teoría y desarrolla su conocimiento y su defensa o su intimación o su Hay dos investigación con la con esta mano teoría. levantada. Licenciada Alejandra Guamuch, creo que ya le dimos bastante intervención a Leonel Arrieta. Licenciado, buenas noches, con una consulta. Fíjese que Buenas tenemos noches. pendiente entrega un trabajo para este curso. Entonces me Ujú. gustaría conocer su postura en cuanto a ese trabajo, o si tiene lineamientos o de qué manera se va a trabajar con usted, licenciado, si fuera tan amable, por favor, de solventarme. El trabajo está en pie. Todo lo que les argumentó anteriormente el licenciado Ronnie López está en pie. Yo no vengo a votar nada a lo que él dijo, ¿verdad? Y ni a contradecirlo, sino que vengo a demostrar mi postura y está en pie. Esa es la respuesta, ¿verdad? Ustedes ya tienen los lineamientos del mismo y la fecha para la entrega del mismo. No, Si todavía tienen no, algún... Lick. No hay lineamiento ni fecha, solo que era para el Va. segundo parcial. Esa es la duda. Esa es Lick. la duda de los compañeros. Por Ok. eso me preguntaba, perdone, muy amable, gracias. Déjenme consultarle al auxiliar del curso para en la próxima clase, conjuntamente con el licenciado López, Ronnie López, vamos a poder solventar esa duda en el siguiente curso. Muy ¿Les amable, buenas parece? noches. O si no, Gracias. durante la semana estaremos contestando el cuestionamiento, ¿verdad? Gracias, Otra licenciado. persona, vamos a ver, Obed abandonó la reunión. Levantó la mano. Lo siento, es que estoy desde el teléfono celular porque vine a una audiencia aquí a Puerto Barrios y me quedé atrapado. Sonia dice, El licenciado Ronnie López sí nos seguirá acompañando, sí nos va a seguir acompañando. Yo solo estoy auxiliándolo por hoy, pero sí vamos a tener intervención más días durante el curso. Vamos a ver, otro... No. Otra duda respecto a la cátedra. Quiero que tomen mi número telefónico, que sería el siguiente, para que yo les pueda compartir cierto material que les va a servir para su desarrollo, para un mejor desarrollo del curso, y ustedes van a tener acceso a estas lecturas y van a decir, esto es así, esto es lo que nos estaba explicando a ese licenciado que no se le entendía nada. Tomen mi número de teléfono, que es el 596. Les voy a dar el teléfono que utilizo para mirar. 5962-6782. Ese sería mi número de teléfono. 5962-6782. Agréguenme al grupo que ustedes ya tengan como preestablecido para este curso o establecido para este curso, y yo les voy a compartir el material de apoyo para que ustedes puedan desarrollar de mejor forma el tema de las garantías constitucionales en el proceso penal guatemalteco. ¿Les parece bien? Una consulta, ¿a qué horas termina el curso? excelente. A las 7. Siete. Gracias por ese apoyo. Los 7, Lick. A las 7 yo creo que ya nos pasamos, ¿verdad? Sí, Y Lick. tienen Ya, otro Lick, curso. ya nos pasamos. Anotaron mi número telefónico para poder agregarme al respectivo curso, Sí, licenciado. respectivo grupo.
Lo vamos a compartir en el grupo, licenciado, para que los demás compañeros lo tengan. Yo tengo un montón de material de apoyo para que ustedes puedan leer. Y Nítido. ahí está el meollo del asunto. Ya del Que curso. ustedes lean, sean poco ortodoxos. Es decir, no sean, tengan su propio criterio y creen agua azucarada. El que entendió, entendió. Y estamos para la siguiente cátedra, porque creo que sí la voy a impartir, estas dos cátedras la voy a impartir mi persona, y en la siguiente cátedra les voy a compartir ciertas diapositivas, ya cuando tenga acceso a la plataforma de la universidad, y espero que el día de hoy hubiera sido de provecho para por lo menos a crear dudas, ¿verdad? Pasen feliz noche. Julio Romeo Roca Martínez, y ya tienen mi número, me agregan, por favor, así les comparto el material Gracias, licenciado. Feliz noche. para que ustedes puedan resolver sus dudas, sean autodidactas también. Noche. Buenas. Feliz noche, bendiciones. Feliz noche.